Ahí está. Muy bien, gracias. Este, ok. Bueno, aquí a través del Zoom tenemos espacio para 100 personas y a través del Facebook para todos los que quieran. Em, Vamos a comenzar, si les parece. Muy bien. Em, ok. Bueno, le hemos llamado a esto enfoque centrado en soluciones para situaciones de crisis. No sé si llegaron a leer la pequeña aclaración que hice en los comentarios de la publicidad. Vamos a hablar de intervención terapéutica en crisis. No vamos a hacer, ¿cómo se puede decir esto? Consejos para que cada uno maneje sus propias crisis, ¿no? Así que si alguno o alguna esperaba ese tipo de tips sobre cómo me autoayudo, pues lamentablemente no vamos a hablar de eso, sino dar algunas ideas sobre cómo el enfoque de soluciones, al menos desde nuestra perspectiva en IFAMI, eh, sirve para abordar a personas que vienen en situaciones críticas, ¿no? Que son, bueno, dependiendo del contexto donde uno esté trabajando, pueden ser o muchas o pocas. En mi caso, como yo suelo trabajar de manera particular en mi consultorio, no son tantas las personas que vienen en crisis, generalmente son personas que vienen relativamente estables, con problemas, eso sí, con malestar, eso sí, a veces con mucho malestar, pero la crisis es otra cosa, ¿no? Entonces, y en este contexto de tanta incertidumbre, de tanto miedo, ¿no? Donde lo que pulula por todos lados son noticias feas, pues con mayor razón uh, pueden haber casos de crisis de personas que se sienten muy mal, que sienten mucho desborde emocional. Y bueno, a mí me parece que el enfoque centrado en las soluciones es tal vez uno de los enfoques más amables, más empáticos, más suaves, pero al mismo tiempo más efectivos para poder abordar este tipo de situaciones. Muy bien. Vamos a dejar las preguntas para el final, por favor. Los que tengan alguna pregunta, de repente, cuando sea el momento, lo escriben en el chat y yo o Teresa me los va a leer para que podamos responder hasta donde se pueda. Está planeado que esto dure aproximadamente 1 hora. Ojalá nos acompañen hasta el final. Y bueno, que de aquí salga algo que les sea provechoso, ¿no? Bien. Para los que no lo sepan, las personas que tienen ahí en la pantalla son los fundadores del enfoque centrado en las soluciones, ¿no? De la terapia centrada en las soluciones. Steve DeChazer e Insoo Kim Berg. Steve DeChazer, norteamericano, e Insoo Kim Berg, coreana, ¿no? Coreana. Ambos eran esposos, ambos fallecieron hace aproximadamente unos 10, 12 años. Primero murió Steve, luego Insoo lo siguió. Los dos eran trabajadores sociales, ¿sí? Y eran trabajadores sociales clínicos. Se dedicaban a hacer terapia, aunque no tenían formación de psicólogos. Y bueno, ellos inicialmente se formaron desde la perspectiva de la terapia breve de resolución de problemas que se desarrolló y hasta ahora sigue funcionando en el MRI de Palo Alto, ¿no? También se le conoce como terapia centrada en el problema. Ellos trabajaron ahí un tiempo y luego se fueron a Milwaukee con la intención de crear su propio centro de terapia y de formación. Y eh, por diferentes aspectos o influencias teóricas, pero también por lo que la práctica les iba enseñando, fueron como que creando su propio espacio, su propia línea de trabajo y desarrollaron al final su propio enfoque, ¿no?
Para comienzos de los años 80, la terapia centrada en las soluciones como que ya tenía una propia entidad, pero obviamente con el transcurso de los años y las décadas se ha ido desarrollando y consolidando más. Y tiene pues su propia filosofía, que es la que vamos a tratar de ver ahora a continuación, porque sin entender los postulados y los principios, como que no podríamos hacer un trabajo muy efectivo, ¿no? Si nos aprendemos de paporreta las técnicas, pero no el sustento, no comprendemos el sustento de estas técnicas, pues es probable que nuestro trabajo no es que no sea efectivo, pero no va a serlo tanto como si desarrollamos una actitud centrada en las soluciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con su permiso, yo voy a pasar a explicar brevemente en qué consisten estos principios. Claro, de hecho, miren, los principios pueden variar de un autor a otro. Si ustedes leen a Lipschitz, por ejemplo, menciona algunos. Si leen a Seligman, menciona otros. Si leen a Yvonne Dolan, menciona otros. Si leen a Scott Miller, igual. Entonces, yo me he querido basar en los principios que plantea Inso Kimber con Scott Miller, ¿no? Y si quieren profundizar un poco más en esto, hay un libro que se llama Trabajando con el problema del alcohol, que más allá del nombre del alcohol, es un manual de terapia centrada en soluciones. Así que aunque no les interese el tema del alcohol, la descripción y la explicación que se hace ahí de este enfoque puede ser bastante nutritivo, ¿no? Primer principio, o sea, para que tú te consideres una persona, un terapeuta centrado en las soluciones, pues tienes que haber llegado a convencerte, a comprender que toda persona tiene recursos, ¿sí? Toda persona tiene recursos. Si tú no crees que las personas tienen recursos, que algunos tal vez los tienen, pero no todos, pues simplemente no vas a estar centrado en este tipo de enfoque o de perspectiva, ¿sí? Y el hecho de pensar que todo el mundo tiene recursos, pues nos va a llevar a hacer un énfasis en la salud mental, ¿sí? En la parte positiva o en las partes positivas que toda persona tiene. Vamos a priorizar, enfocar eso. No quiere decir con esto que no creamos que las personas tienen problemas, pero no es a partir de enfocar en los problemas para comprenderlos que va a venir la transformación o el cambio, sino va a venir a partir de identificar y poder potenciar y sobre todo hacer consciente por la propia persona de cuáles son las partes sanas, por llamarlo así, los recursos que tiene. Y es importante, siempre digo yo, que los recursos que la persona tiene se conviertan en conocimiento. De hecho, recurso es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? No de geografía ni de química, conocimiento de las cosas que yo tengo, de las cosas que yo tengo en lo personal o en mi entorno, que me pueden servir para resolver un problema o para lograr un objetivo. Bueno, se adelantaron con lo que les dije. Discúlpenme un segundo y regreso.
pero en fin. Entonces, decía, toda persona tiene recursos. Es útil creer eso. No es tan útil no creerlo, ¿no? Entonces, si tú estás convencido de que toda persona tiene recursos, pues vas a redoblar tus esfuerzos para ayudar a la persona a que los descubra. Si tú crees que no los tiene, porque tiene determinada condición o patología o lo que tú quieras, pues probablemente ni siquiera te vas a molestar en buscarlos. Y bueno, nadie encuentra lo que no cree que existe, ni tampoco si no lo busca, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me gusta que las personas que consultan conmigo me sorprendan. No voy a decir que siempre soy tan optimista, a veces me preocupo por la situación de alguien con quien estoy trabajando, pero cuando esta persona viene y, caramba, expresa o reporta mejorías en relativamente poco tiempo, pues me gusta eso, ¿no? Me digo a mí mismo, mira, tú no confiabas mucho en esta persona, pero esta persona se encargó una vez más, ¿no? De colocarte en tu sitio y de hacerte confiar otra vez. Muy bien, utilización. Este es un principio, creo, tomado prestado de la hipnosis ericksoniana, ¿sí? Que dice que cualquier cosa puede ser utilizada si es que viene al caso, si es que se presta, para favorecer el cambio, para favorecer la superación de los problemas y el logro de objetivos. Erickson, por ejemplo, utilizaba todo lo que aparecía en el entorno mientras estaba tratando de poner en trance a alguien con quien trabajaba, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, Teresa y yo en algún entrenamiento que tuvimos en México con Jeffrey Zeig, Jeffrey nos organizó en grupos de 3 y a uno le decía, bueno, tú pones en trance a ella y tú vas a estorbarle. O sea, cada minuto, por ejemplo, vas a aplaudir, eh, al siguiente minuto vas a mencionar un nombre que se te ocurra, al siguiente minuto vas a hacer un ruido con la silla y así. Y tú, le decía al que tenía que hipnotizar, vas a utilizar todo eso para favorecer el trance. Y bueno, cuando uno estaba trabajando con esa persona, le decía, bueno, entonces ahora te relajas y empiezas a experimentar mucha paz interior, etcétera. Y el otro, siguiendo la consigna, hacía, y uno tenía que decirle, y ese aplauso te lleva a concentrarte más en ti y en tu interior, ¿sí? Y de repente al minuto decía, Pedro, y ese sonido de Pedro te puede ayudar a ir más y más profundo en este estado de trance, etcétera. Entonces, utilización, utilizarlo todo. Claro, como no vamos a meter en trance necesariamente a las personas en el enfoque de soluciones, ¿qué es lo que utilizamos? Pues sus creencias religiosas. Como dicen los terapeutas del MRI, su postura, es decir, las cosas que son importantes para ellos, ¿no? Y que están ahí involucrados en el tema que estamos trabajando. También sus creencias, su postura política, su profesión, sus hobbies. Todo está en función también de la creatividad del terapeuta y todo está al servicio del logro de objetivos, la superación de problemas y el uso de los recursos. Una visión ateórica no normativa determinada por el paciente o por la persona con la que trabajamos. Aquí es importante de repente mencionar que filosófica y epistemológicamente el enfoque de soluciones se ubica entre el constructivismo y el socioconstruccionismo. No quiero abundar sobre eso ahora porque nos pasaríamos 3 horas conversando solo de esos 2 puntos. Simplemente les diré que para el constructivismo y el socioconstruccionismo la verdad objetiva no existe, ¿sí? Y como no existe tal verdad objetiva, entonces el terapeuta no puede asumir que él y su profesión y la ciencia a la que representa, pues sí son la verdad. Porque si asumiera eso, pues tendería de repente a asumir una actitud más bien autoritaria, incluso sin darse cuenta o sin proponérselo, o hasta colonizadora del otro.
Un terapeuta no puede decir que sus principios, su forma de ver las cosas, sus valores, ¿no? Su actitud o su pensamiento frente a lo que es una pareja, la vida sexual, la economía, la política, etcétera, sean transferibles a los demás. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos en lo que es importante para la persona. Obviamente, no de una manera pasiva, ¿sí? Pero tampoco transfiriendo nuestra vida o lo que es importante en nuestra vida para los demás. No podemos ponernos a pontificar como si fuéramos los expertos en el arte de vivir. Al menos en el enfoque soluciones no nos consideramos expertos en el arte de vivir. Por eso es que nos centramos más en las metas de la gente con la que trabajamos. Y una visión ateórica, ¿en qué sentido? Bueno, en el mejor de los casos podemos decir que somos sistémicos, socioconstruccionistas y de ahí no pasamos. O sea, no tenemos demasiado interés en explicar el porqué de las cosas, sino en resolverlo. Eso no quita que cada terapeuta centrado en las soluciones pueda tener su propia teoría, sentirse cómodo siendo gestáltico, análisis transaccional o conductista, etcétera, si es que él quiere tener un trasfondo teórico. Pero a la hora del trabajo, pues más que estar buscando explicaciones, estamos buscando excepciones y recursos. Parquedad, brevedad, simplicidad. La terapia centrada en soluciones tiende a ser muy simple, tiende a ser breve, pero no apresurada. O sea, no es que vamos a correr. Y bueno, tiende a ser parca en el sentido de que se interviene de una manera muy puntual y muy homeopática. Se me ocurre esa palabra, ¿no? Por lo que yo entiendo, la homeopatía es utilizar a veces ciertas sustancias que pueden ser parte de la medicina, de la farmacia tradicional, o incluso ciertos elementos que pueden ser hasta tóxicos o venenosos, pero en dosis pequeñísimas, ¿no? Con la intención de que eso estimule los mecanismos de sanación y curación del propio organismo. Entonces, la terapia de soluciones es hasta cierto punto homeopática porque tiene intervenciones mínimas con un efecto dominó, con un efecto de ondas, un efecto expansivo. ¿Sí? No tenemos que hacer grandes intervenciones dramáticas, ¿no? Así muy, muy llamativas para generar algún efecto que nos puede sorprender. Muy bien. Aquí podemos mencionar a Guillermo de Ockham, que era uno de los filósofos favoritos de Steve D. Chaser, ¿no? Guillermo de Ockham, un filósofo inglés del siglo XIV, decía que lo que se puede hacer con pocos medios falla si se hace con muchos. O sea, un terapeuta, un psicólogo que tiende a complicar las cosas, que tiene un armazón teórico y un armazón terapéutico muy complejo, pues puede ser que se le escape la liebre, ¿no? Puede ser que por ahí no sea tan efectivo. Ante un problema, la solución más simple suele ser la más plausible, ¿sí? Este es el principio de parsimonia también, o también se le llama la navaja de Ockham. ¿La navaja en qué sentido? Porque tiende a simplificar los problemas, tiende a sacar, como si tuvieras una navaja, a cortar los trozos que no son imprescindibles para comprender y para resolver algo. Entonces se va de frente a lo sencillo y generalmente suele ser lo más eficaz. Por eso decían que D. Chaser era el terapeuta que andaba con una navaja, pero se referían a la navaja de Ockham. Creemos también que el cambio es inevitable. Todo el mundo está cambiando y vamos a asumir también que las personas cambian por ellas mismas y no por lo que nosotros hacemos. No quiere decir que no tengamos nada que ver en ese cambio, pero digamos que el mérito principal se lo llevan las personas con las que trabajamos, porque todo el mundo tiende al cambio. Claro, a veces ese cambio no es en la dirección que ellos desean o no es con la velocidad que ellos desean. Entonces nosotros somos más un facilitador de ese cambio, pero no un generador del mismo. Vamos lento, pedimos poco. ¿Sí? Acá hay una cuestión que se puede explicar más por el campo, por la teoría sistémica, ¿no? Lo que se llama complementariedad. Yo también le llamo reactancia. O sea, cuando tú adoptas una postura, digamos, de superioridad, indirectamente colocas al otro o en una posición simétrica, con lo cual hay una tendencia
a dar la contra, a competir, o colocas a la persona en una posición de inferioridad, ¿sí? Con la cual tiende a adoptar una postura pasiva. Pero si tú más bien te bajas, adoptas una postura de inferioridad estratégica, entonces más bien estimulas la parte activa de la otra persona. Entonces, cuando pides mucho, o generas simetría, es decir, que la persona dé la contra, o generas una postura pasiva de no saber qué hacer o no poderlo hacer. En cambio, cuando le dices, mejor ve lento, no te esfuerces demasiado, mira, vamos a hacer esto, pero no vayas a hacer más de lo que estamos hablando, solamente esto que te estoy sugiriendo, pues entonces probablemente vamos a estimular más, porque no tiene ante qué rebelarse la persona, no le estamos exigiendo ni forzando a nada. Claro, los que están más involucrados o más empapados del tema sistémico probablemente pueden entender más lo que les estoy comentando. Hay una orientación hacia el presente y una orientación hacia el futuro, ¿sí? Principalmente trabajamos con los recursos del presente, pero también nos proyectamos al futuro para ver qué tipo de realidad es la que la persona quiere lograr. Obviamente con nuestra, vamos a decirle así, auditoría, ¿no? Vamos a ver si es que ese futuro que la persona quiere lograr, pues está dentro de lo lograble, dentro de la realidad, porque hay personas que a veces también se proponen cosas que no son de este mundo, ¿no? Como por ejemplo, vivir esta situación de pandemia y de noticias feas y estar de lo más feliz. Y yo no sé si se puede estar feliz en una situación como esta. Uno puede estar tranquilo, tal vez, y probablemente ni siquiera siempre, pero feliz, feliz. Y para empezar, yo no sé quién es feliz así no haya pandemia, ¿no? Si la felicidad es un momento dentro de un continuo de la vida y no es una cuestión permanente. Ahora, si bien es cierto, hay una priorización del presente y del futuro, yo también creo que se puede trabajar, y de hecho yo trabajo con el pasado a veces. Pero ¿el pasado en qué sentido? El pasado solo en busca de recursos del pasado. De hecho, los recursos de la persona son historias, es decir, relatos acerca de competencia, de poder, de saber hacer. Son historias que uno se cuenta o que uno conoce sobre uno mismo acerca de yo sé hacer esto, yo puedo hacer esto, ¿sí? ¿Y de dónde vienen esas historias? Pues del pasado. Entonces, cuando en el presente uno no encuentra aparentemente recursos, pues los puede buscar atrás, en el pasado. Pero no ir al pasado para buscar el origen del problema, los traumas, los problemas de apego y las cosas pues que supuestamente nos condicionan en el presente. Esos aspectos, la verdad, no los utilizamos porque no los necesitamos. Tal vez desde otros enfoques sí, pero desde este no. Cooperación. La cooperación es lo que básicamente algunos llaman alianza terapéutica, ¿no? O sea que se encuentre un espacio, se cree un espacio común de trabajo. Un espacio común de trabajo significa que tanto el terapeuta como los involucrados, los que van a, digamos, a trabajar con él, los pacientes, por llamarlo así, vayan en la misma dirección, ¿sí? Y para que esta cooperación ocurra, algo que es muy importante es el clima emocional, ¿ya? Claro, las personas pueden llegar con determinado estado emocional, pero el terapeuta, en la medida de lo posible, tiene que evitar exacerbar emociones negativas. Y una de las formas, sin querer queriendo, que uno puede, o como uno puede exacerbar emociones negativas, es metiéndose de cabeza en el problema, dándole mucho espacio al problema, buscando el cómo, cuándo y por qué del problema, hurgando mucho en el pasado. Entonces así es como probablemente vamos a ir activando emociones desagradables. Y como yo siempre he dicho, el estado, la memoria, que es donde se almacenan los recuerdos de los recursos, las historias de las que hablaba hace un rato, va a depender mucho del estado emocional. Una persona que lleva 40 minutos hablando de las cosas terribles de su vida y haciendo catarsis, si uno le pregunta, bueno, ¿y en qué ocasiones tú has logrado poder revertir esta situación?
pues no va a poder accesar a esos recuerdos. Probablemente te va a decir, no sé, nunca. Pero si a esa misma persona, tú en lugar de estarle hurgando demasiado en la herida, claro, necesitas saber por qué ha venido a la consulta, ¿no? Pero no tanto tampoco. Probablemente esté un poco más estable, ecuánime, y si le haces la misma pregunta, puede que sí te la pueda responder más fácilmente, porque el estado emocional que va a tener no es el mismo de alguien que se siente mal o que ha llorado, ¿no? Muy bien. Hay una filosofía central que se resume en 3 puntos. El primero, si no está roto, no lo compongas. Uy, esto a algunos tal vez no les va a gustar. ¿Quién define lo que está roto? O sea, ¿quién define lo que es un problema? ¿Quién define aquello que debe ser reparado, entre comillas? El cliente. El cliente es el que lo define. El paciente, si quieren. No va a ser el terapeuta. No es que el terapeuta va a hacer un sesudo análisis de la situación de la persona con la que trabaja y luego le va a decir, bueno, desde mi infinita sabiduría, tu problema es este, este y este. Entonces vamos a trabajar sobre eso. ¿No? O el clásico ejemplo de, mire señora, su hijo no es el problema es usted. No, nosotros vamos a trabajar sobre lo que las personas nos están diciendo. Si es que tú tienes una hipótesis de que el problema está por otro lado, pues te lo guardas, ¿sí? Aprovecho para decir, ¿saben qué es lo que decía D. Chaser cuando uno tenía una hipótesis? Decía, si un terapeuta tiene una hipótesis, debe salir un rato del consultorio, tomarse una aspirina, un poco de agua y esperar a que la hipótesis se le pase y luego vuelve al consultorio. ¿Mm? Matías Varga, que es un terapeuta alemán que también maneja un poco el enfoque soluciones combinado con constelaciones, decía, con respecto a las hipótesis, el terapeuta tiene que ser como Don Juan, no tener una, tener muchas, pero no casarse con ninguna. Entonces, nosotros priorizamos lo que la persona dice. Si la persona nos cuenta un montón de cosas, pero al final se quiere concentrar en un punto, aunque a nosotros no nos parezca, nosotros respetamos eso, por lo que hemos dicho hace un rato. ¿Quién tiene la verdad aquí? Solamente tenemos posturas, solamente tenemos opiniones. Ahora, obviamente, hay dos excepciones, creo yo. La primera es que si nos cuenta la persona algo que para él no es problema, pero que evidentemente viola la ley, pues entonces sí tenemos que hacérselo notar, ¿sí? Y no solo hacérselo notar, en ocasiones de repente vamos a tener que hacer algo más, porque está violando la ley. Si alguien nos dice, oye, mira, estoy teniendo algunos problemas de tipo sexual, ya no funciono tan bien como antes, y tú sabes, pues, ¿no? Yo estoy sexualmente con todas mis alumnas del colegio, con menores de edad, entonces nosotros podríamos decirle, ¿y para ti estar con las alumnas es un problema? No, no, ¿por qué va a ser un problema? No. Bueno, esa es una de las excepciones, ahí tendríamos que entrar a tallar, ¿ok? Este, la segunda opción o la segunda situación, cuando lo que hace la persona es evidentemente dañino para él o para otras personas. ¿Mm? Yo recuerdo que hace muchos años una señora que había sufrido una infidelidad, que estaba muy despechada, venía a comentarme, ¿sí? Que estaba planeando envenenar a su esposo con una sustancia que no dejaba huellas, ¿no? Que no dejaba rastros, que conocía un químico farmacéutico y sin contarle muy bien cuáles eran sus intenciones, pues estaba indagando para ver si le conseguía el veneno y dárselo en la comida al esposo para liquidarlo por lo que le había hecho, ¿no? La infidelidad. Y luego me pregunta, ¿y usted cree que estaría bien si hago eso? Pues evidentemente no, eso es un crimen. Eso es un crimen, ¿no? Y por favor, no procedas con eso porque voy a tener que denunciarte. Entonces, hay limitaciones, ¿sí? Pero si no es ni ilegal y no es algo directamente dañino hacia la persona o hacia otros, pues de dar de repente nuestro punto de vista no podemos pasar, no podemos imponer nuestro criterio.
Una vez que sepa qué es lo que funciona, haga más de lo mismo. Si te funciona, sigue haciendo lo mismo, incluso si no sabes por qué. D. Chaser comentaba algo, ¿no? Decía, una persona una vez me contó, ¿no? Que cuando se levantaba por el lado izquierdo de la cama, se sentía mejor que cuando se levantaba por el lado derecho. Y yo le dije, por el amor de Dios, sigue te levantando por el lado izquierdo, aunque no sepamos qué tiene que ver el lado izquierdo versus el lado derecho. Pero si te funciona, síguelo haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no te funcione. Y a partir de ahí buscamos otra cosa que te sirva. ¿Mm? Claro, es un ejemplo un poco grotesco si se quiere, pero como que representa bien la idea, ¿no? Hay que seguir utilizando lo que funciona. Y si eso no funciona, pues no lo vuelvas a intentar. Haz algo diferente. Por más que creas tener buenísimas razones para seguir insistiendo en eso. ¿Sí? Si algo no te sirve, pues no te sirve. ¿Mm? Si quieres, verifica bien que no te sirve, pero después hay que cambiar la estrategia. Muy bien. Una cosa que es esencial en el enfoque de soluciones y mucho más esencial, aunque hay que tomarlo con más cuidado, con pinzas si se quiere, cuando trabajamos con personas en crisis, es el trabajo con excepciones y recursos. Las excepciones son la materia prima del cambio desde mi punto de vista, ¿no? Claro, diferentes enfoques tienen, digamos, sus terapias tienen componentes activos diferentes o ellos identifican componentes activos diferentes. Para la terapia de soluciones, desde mi perspectiva, son las excepciones, porque las excepciones son puntas del iceberg de recursos potenciales. Bien, nosotros vamos a buscar excepciones y para eso vamos a pasar por 4 momentos. El primer momento es el de elicitación. Elicitación es hacer surgir el recurso, identificar el recurso. Muchas de nuestras técnicas, muchos de nuestros abordajes son formas de elicitación de recursos. Muchas cosas que vamos a preguntar están destinadas a que el recurso brote, salte, emerja, para que la persona lo note. Por ejemplo, lo que se llama preguntas de cambio pretratamiento, ¿no? Que es una pregunta así, directa. Una vez que uno ya escuchó cuál es la situación, el problema de la persona, una vez que uno ya identificó cuáles son los objetivos o las metas o la realidad preferida a la cual esta persona quiere dirigirse o construir, pues uno le puede preguntar, oye, dime, y en los últimos días, ¿en qué momentos tú has identificado que o estás mejor o estás menos mal? ¿En qué ocasiones tu problema no se ha presentado o en qué ocasiones se ha presentado en menor intensidad? ¿Sí? Esa es una pregunta de elicitación, porque si lo hacemos bien y hemos trabajado más o menos bien hasta ese momento, pues es probable que la persona identifique momentos en los cuales el problema o se presentó menos o no se presentó. ¿Mm? Y como ustedes sabrán, los problemas no dan tregua por sí solos. Si un problema no se presenta o se presenta menos, es porque estamos haciendo algo bien, algo diferente a lo que hacemos cuando el problema sí se presenta. ¿Mm? Si es que emerge algún tipo de excepción potencial, pues entonces nosotros tenemos que hacerlo notar, tenemos que hacerlo notorio, que no pase desapercibido. La conversación que tenemos con el cliente o con los clientes es como si estuviéramos redactando un texto, como las palabras que están ahí en la diapositiva, ¿no? Y si nosotros queremos que determinada palabra de ese texto, que viene a ser la excepción, resalte por sobre todos los demás, porque todo lo demás sería pues el discurso del problema, pero en medio del discurso del problema emergió algo que podría ser el inicio del discurso de la solución. ¿Cómo hacemos para que eso, que es todavía minoritario, no se pierda en el mar del discurso del problema? Tenemos que marcarlo. ¿Y cómo lo marcamos? Nosotros somos el marcador. Yo digo siempre que el terapeuta es como un resaltador amarillo, ¿no? Un resaltador. Yo siempre uso amarillo, por eso lo menciono así. Es como decir que tú te sacas la tapa y en el discurso que has estado teniendo con el cliente, pues lo marcas con la cabeza. Bueno, con la cabeza es un decir.
lo marcas de alguna forma. Si, por ejemplo, alguien te dice, bueno, mire, casi todos los días no puedo dormir, ya te dijo casi. Uno tiene que escuchar el lenguaje, porque ahí tiene que haber una doble escucha, ¿no? Una escucha hacia el problema, pero también una escucha hacia las posibles excepciones. Perdón, a ver, un ratito has dicho algo interesante, que casi no has podido dormir durante la semana. ¿Cómo casi? Ah, bueno, sí, pues hubo un día en que sí dormí. Wow, hubo un día que sí dormiste. Interesante. ¿Me puedes contar un poco más sobre eso para ver qué hay ahí? Entonces, entre todo lo que le he dicho, lo que he movido la mano, la cara que he puesto, etcétera, eso es la marcación. La persona se va a dar cuenta que eso que estaba pasando por alto, que estaba ninguneando, pues de repente entraña algo que puede ser de utilidad. Y como repito, puede ser la madeja, la punta de la madeja, a partir de la cual se puede empezar a tejer la solución que uno está buscando. Puede ser la punta del iceberg del recurso, pero como la persona viene focalizada en el problema, no se da cuenta. Como decía el doctor Ruperto Charles, ¿no?, de México, los problemas salen solos, las soluciones hay que buscarlas. Y uno tiene que estar atento porque la persona nos va a dar muestras de eso. Incluso si se siente muy mal, incluso si está en crisis. Luego, una vez que hemos identificado ese posible recurso, esa posible excepción, pues le vamos a preguntar por detalles. ¿Y qué más? 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 Le vamos a pedir todos los detalles posibles. Cómo se presenta, cuándo se presenta, quiénes se dan cuenta, qué efectos tiene, cómo se siente, cómo piensa cuando esa excepción sale a relucir. ¿Sí? Insistiendo nuevamente en que ese tipo de soluciones, ese tipo de excepciones, perdón, no ocurren por suerte, sino que son iniciativas que la persona hace, pero que suelen pasar desapercibidas. Y cuando tome conciencia de esas iniciativas y las aplique de una manera deliberada, pues entonces estamos cambiando el rumbo de la vida de la persona, el rumbo de su problema, ¿no? Y la cuarta etapa, el cuarto momento, que es tal vez uno de los más importantes, es atribuir control. O sea, hacer todas las preguntas posibles para que la persona identifique cómo logró esa excepción. Es recién ahí cuando le pedimos los detalles y la persona va tomando nota mental y, si es posible, nota por escrito, cuando escribe la receta del recurso, que esto se convierte realmente en recurso, o sea, se convierte en conocimiento, en, como dicen en inglés, know-how, ¿no? Ya sé cómo hacer esto, no me había dado cuenta, lo venía haciendo, pero no me daba cuenta que lo venía haciendo. Ya me percaté y ya sé cómo se hace. Y por consiguiente, lo puedo seguir haciendo. Ahí es donde se convierte en conocimiento. Ahí es donde la persona, si lo aplica deliberadamente, pues simplemente va a salir del problema y va a llegar a donde quiere llegar. Nuestro esfuerzo está destinado a eso, principalmente. Muy bien. Hay diferentes formas entonces de buscar excepciones y de buscar recursos. En el caso específico de las situaciones de crisis, están lo que conocemos como estrategias de afrontamiento, ¿no? Las coping reactions, algo así, reacciones de afrontamiento. Porque cuando una persona está en crisis, está pasando una situación que desorganiza mucho su vida, pues tenemos que pensar más en afrontar que en resolver. Al menos en primera instancia, no, el terapeuta no puede estar pensando cómo hago que esta persona resuelva su problema. No te sugeriría que te metas por ahí, al menos al comienzo, porque probablemente no vas a encontrar una respuesta y tú también te vas a frustrar. Si una persona te cuenta, por ejemplo, que tiene un familiar enfermo en este momento y que está muy grave y que no puede ir a verlo y que eso le quite el sueño, entonces no puedes tú ponerte a pensar, pucha, ¿y cómo hacemos para que lo pueda ir a ver? ¿Con quién hablo? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Probablemente no encuentres la respuesta, ¿sí? Entonces, más bien es cómo lo afronta, cómo lo sobrelleva. Por eso digo, es más de afrontar esta etapa de intervención en crisis que de resolver. Lo de resolver de repente va a venir después, si es que primero lo has podido
ayudar a afrontar las cosas. Muy bien. Una primera sugerencia para trabajar y poder identificar estrategias de afrontamiento en la persona que está en crisis es seguir buscando los recursos y las potenciales excepciones que pueda tener, pero de un modo más cuidadoso y menos optimista, ¿sí? Porque si llega una persona que ni bien entra al consultorio, o en este caso, por la videoconferencia, la videollamada, y ni bien empieza a hablar contigo, se pone a llorar, no va a ser muy empático de tu parte, no va a ser muy adecuado de tu parte, no va a ser muy correcto, creo yo, ni siquiera en términos éticos, que uno adopte una posición optimista. ¿Mm? Ustedes saben, la función de un terapeuta no es la de pegarla de motivador profesional, ¿no? No es estar siempre en modo feliz. Obviamente tampoco es estar en modo negativo o depresivo, sino básicamente de comprender, ¿sí? Entonces hay que moderar la actitud optimista. Y ojo, la actitud optimista es una de las marcas principales, ¿no? Del enfoque de soluciones. Pero en situaciones de crisis uno tiene que cuidarse de eso, ¿no? Es recomendable buscar estrategias de afrontamiento cuando la persona está muy decaída y no es capaz de ver nada bueno en sí. Entonces, una forma de sintonizar esa especie de pesimismo de la persona en crisis es no buscar soluciones, sino buscar cómo lo soporta. ¿Cómo lo soporta? El buscar cómo lo soporta, el buscar cómo hace para afrontar toda esa situación tan terrible, si bien es cierto, está escarbando en el área de recursos de ese cliente, pero no lo está haciendo de una manera desatinada. Hay que cuidarnos de ser desatinados, ¿sí? Entonces, no renunciamos a buscar recursos, pero repito nuevamente, son recursos de afrontamiento y de sobrevivencia mientras dure la situación de crisis, antes que de solución, ¿sí? Claro, no hay que descuidar la solución, hay que tenerla ahí por si acaso, la búsqueda de eso, pero no es la prioridad en ese momento. A veces sí puede ocurrir, como fue mi caso, por ejemplo, si a mí me hubiera dado una crisis emocional estando en el Ecuador, pues esa cosa simplemente se arreglaba cuando me dijeron, te regresamos al Perú. ¡Wow! De estar deprimido, con gastritis, etcétera. No me pasó, pero digo, si me hubiera pasado, pues probablemente al llegar al Perú todo eso se hubiera resuelto. Hubiera funcionado mejor que una pastilla relajante, ¿no? ¿Sí? Entonces, si puede existir la solución, bacán. Pero hay casos, que son la mayoría, donde la solución no está a la vista. Entonces, en lugar de sentir que no podemos hacer nada por la persona, tenemos que buscar qué es lo que están haciendo para mantenerse a flote, ¿no? En estos casos, las personas que vienen a consulta generalmente buscan hablar y necesitan que le escuchen. Entonces, nosotros vamos a dejar que suelten todo lo que tienen que hablar. El enfoque de soluciones no es una terapia donde uno deja que la persona hable y hable y hable. Es una terapia donde obviamente la persona habla y uno hace preguntas, pero está orientado, como ya ustedes entenderán, a buscar los recursos de la persona, ¿sí? El simple hecho de hablar ayuda, pero no es suficiente. Solamente hablar no basta. Disculpen esta metáfora un tanto fisiológica, es como las ganas de ir al baño. Vas al baño, te alivias y después de un rato quieres volver al baño. Entonces, una persona que simplemente habla se calma, pero si no ha identificado posibles soluciones o por lo menos estrategias de afrontamiento, pues nuevamente se va a llenar de angustia y va a volver otra vez. O de repente va a sentir, lo cual sería peor, que no le ha sido de utilidad. Hay una metáfora, Mark Beivach utiliza esta metáfora que siempre la cuento en clase, que cuando uno trabaja con personas en crisis, es como buscar oro en el barro, ¿sí? Yo siempre digo, si uno de repente se fuera a Madre de Dios a buscar oro con poco capital y nada de experiencia, de repente le alcanzaría con las justas para esos platos de metal que a veces salían en las películas del oeste, ¿no? Cuando
durante la fiebre de oro de California, que los mineros, los gambusinos, se metían en el río, que supuestamente tenía oro, metían el plato hasta el fondo, sacaban un poco de agua con barro, y de repente si el que no tiene el ojo entrenado, pues dice, va, aquí no hay nada, y lo bota. Y de repente vuelve a meter el plato dentro del río, nuevamente saca barro con agua, y dice, va, aquí no hay nada, y lo bota. Porque lo que está buscando esta persona que no tiene el ojo entrenado son pepitas de oro, de repente piedritas de oro. Pero alguien que tuviera un poco más de experiencia le diría, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué botas eso? Es que no hay oro. ¿Cómo que no hay oro? Empieza, mírame, vuelve a sacar, otra vez. Ahí tiene el agua con el barro, empieza a darle vueltas al plato lentamente y procura que el barro se vaya levantando del fondo y se vaya yendo con el agua, ¿no? Por el borde del plato. Y dale vueltas y vueltas un rato ahí. Y después, cuando aparentemente ya no queda mucho en el plato, mira lo que está en el fondo. Y lo que va a encontrar no son pepitas de oro, va a encontrar granitos de oro. Granitos, 2, 3, 4 granitos. Sácalos, ponlos en un costado y luego sigue siendo lo mismo. Y de repente en un día o dos tienes una onza de oro. O tú creías que era tan fácil encontrar oro. ¿Por qué crees que vale tanto? Entonces, ¿a qué voy con esta metáfora? Cuando una persona llega en crisis, cuando una persona llega muy perturbada, muy exasperada, muy dolida, sufriendo mucho, es como que nos trajera un plato lleno de barro y el terapeuta podría creer que ahí no hay nada de valor, es decir, no hay recursos, pero sí los hay. Y la cuestión es empezar a mover el plato, o sea, hacer las preguntas adecuadas para que tanto el cliente como el propio terapeuta pueden identificar esos granitos de oro, o sea, esos recursos pequeños que la persona tiene y que puede pasar por alto y no ver. Y sería realmente una lástima, ¿no? Que bote todo y no identifique lo que le podría servir para sobrellevar y de repente más adelante resolver su situación existencial, ¿no? Su situación de vida. Bien, acá tenemos una forma un poco más específica de cómo podemos abordar esta situación de las estrategias de afrontamiento, ¿no? Es una especie de consigna, conservando la idea principal, ustedes la pueden elaborar como quieran, ¿no? Yo normalmente le digo a las personas, me doy cuenta que esta situación te afecta mucho y no es para menos. Bueno, al decirle que no es para menos, al decirle que es lógico que le afecte, pues como que estamos sintonizando con la persona, ¿no? No estamos cayendo en, ya no te preocupes, ya va a pasar, ¿no? No hay mal que por bien no venga, ¿cómo se llama esto? Lo que dicen que decía Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte, no. Ese tipo de frases hechas, por si acaso, yo sugiero que las eviten, ¿sí? Porque en realidad no creo que sirvan de mucho. La persona ya las ha escuchado 400 veces y aún así se siente mal. Entonces no sigamos usando lo que no funciona, ¿no? Entonces te sientes mal, lo que me has contado realmente es terrible, ¿sí? Entonces es perfectamente comprensible que te sientas así de mal. ¿Sí? Pero hay algo que sí es importante que tengas en consideración, que todo problema, por más mal que esté, puede estar peor. Y ojo, con esto no es que lo vamos a tumbar al piso, no es que estamos haciendo leña del árbol caído, por si acaso. Pero es verdad, un problema puede estar peor, todo problema puede empeorar. ¿Mm? Entonces, yo tengo curiosidad por saber por qué el problema, por qué la situación que me estás contando, pese a lo molesta que es, pese a lo terrible que es, no está peor. ¿Mm? Entonces, yo les garantizo que la persona no ha pensado sobre esto. Y probablemente nadie de su entorno le ha hecho pensar sobre esto. ¿Sí? Es como cuando alguien de repente dice, me estoy ahogando, estoy con el agua hasta acá, y lleva un rato con el agua hasta acá. Uno podría preguntarle, oye, si bien es cierto te estás ahogando, yo quisiera saber por qué no te terminas de ahogar. ¿Qué cosa estás haciendo que impide que te termines de ahogar? Y recién ahí de repente la persona podría caer en la cuenta de, bueno, estoy pataleando con los pies en el fondo, o estoy parado con la punta de los dedos de los pies, o estoy, no sé, algo está haciendo. Si de repente, y sobre todo, si no podemos llegar hasta esa persona para rescatarla o no tenemos un salvavidas o una cuerda que tirarle,
De repente esta pregunta puede ser crucial para que esa persona se dé cuenta de lo que está haciendo que impide que se ahogue. Y si lo explota más, pues probablemente puede empezar a salir de ahí. Entonces, ¿por qué no está peor la situación? Esta pregunta puede ayudar a que vaya cambiando de chips, que vaya cambiando el interruptor de modo problema a modo recurso, a modo solución. ¿Qué crees que has estado haciendo para impedir que empeore? Podría ser otra pregunta. ¿Qué crees que estás haciendo para impedir que empeore? ¿Qué te ha estado ayudando a sobrellevar esta situación? ¿Qué te ha estado ayudando a sobrellevar esta situación? También puede ser otra pregunta. De lo que has estado haciendo, ¿qué de lo que has estado haciendo puede ayudarte a mantener la dificultad estable sin empeorar por ahora? Porque aquí viene esta filosofía, este principio de buscar poco, ir lento, ¿no? Y como ya les dije hace un rato, más que buscar soluciones, hay que primero buscar sobrevivir y no empeorar las cosas. Entonces, identificado cualquier cosa, cualquier recurso que sirva de ayuda, buscar una descripción detallada y hacer el trabajo con excepciones. Entonces, esta es una forma de buscar excepciones. Pero, repito, son excepciones de sobrevivencia más que excepciones de solución, ¿sí? Porque son adecuados a ese estado de crisis de la persona. Pero, como podrán ver, no nos estamos conformando con dejar que se desahogue, ponerle la manito en el hombro y decirle ya no te preocupes, todo va a pasar. No, no nos quedamos solo con eso. Vamos a seguir buscando activamente los recursos adecuados para este modo o para este estado, ¿no? de la persona. Bien, otra cosa que también puede servir son las llamadas preguntas de escala. ¿Sí? Como dice D. Chaser, deja que los números trabajen para ti. Usar escalas, escalas así mentales nomás, no es que vamos a tomarle pruebas o escalas en papel, ¿no? Puede ayudar a concretizar las cosas y a tener una apreciación más fina de dónde se encuentra uno. Si uno se queda con una mera descripción verbal, la persona probablemente le va a dar pinceladas terribles a lo que está viviendo y no va a tener mucho espacio para darle una pincelada positiva a esa situación. Pero cuando le pedimos números, que piense en términos numéricos, como que tiende a concretizarse más y se va a dar cuenta que no está donde creía que estaba. Por ejemplo, le podemos preguntar esto, ¿no? En una escala de 0 a 10, en donde 0 es cuando las cosas han estado peor en relación al tema que estamos tratando, y 10 significa que ya superaste todo esto y las cosas se han normalizado, no resuelto, sino normalizado. ¿En qué punto de la escala dirías que te encuentras ahorita? Yo estaba conversando con una persona que está pasando por una situación de pareja terrible. No quiero dar mayores detalles, pero terrible, ¿no? En la primera entrevista, esta persona se pasó el 80% de la sesión llorando, al punto de que tuve que decirle que tratara de calmarse porque en realidad no podíamos hablar de gran cosa, ¿no? Decía 2 palabras y lloraba. Y bueno, logró calmarse un poco. En la segunda sesión tuvimos una entrevista un poco fallida por la tecnología entre ella o con ella y su pareja. No salió tan bien porque la pareja no tenía una buena conexión, así que al final solamente pude hablar con ella otra vez. Y en la tercera sesión sí pude aplicar esto, ¿no? Yo le dije exactamente lo que está allí. Si usamos una escala de 0 a 10, donde 0 es cómo te sentías cuando toda esta cosa tan terrible que ha pasado entre ustedes dos estalló. Si te pones a pensar el peor momento, donde te has sentido peor, eso sería 0. Y 10 es cuando tú sientas, más allá de lo que ocurra, que ya recuperaste tu estabilidad y que tu vida puede seguir. ¿En dónde te encuentras ahorita? Era la tercera sesión y me dice 4. Estoy en 4. ¡Wow! 4. Entonces sí, le puse cara de asombro, ¿no? Le dije, ¿estás segura que estás en 4? Lo pensó un poquito, me dijo sí.
O sea que ya no estás en 10, así haciéndome el incrédulo, ¿no? No, ya no estoy en 10, estoy en 4. Y bueno, la verdad es que se le notaba que estaba en 4, porque para empezar no había llorado en toda lo que iba de la sesión, se le notaba otro semblante. Entonces, ella podía darse cuenta, he avanzado 4, he avanzado un 40% en el malestar, en vencer el malestar, ¿sí? Si yo simplemente le hubiera dicho, ¿cómo te sientes? Ahí, más o menos. O de repente se hubiera inclinado al mal, ¿sí? Porque, insisto, ¿no? Pensar en términos del problema se puede volver incluso un hábito. Y ese hábito nos hace actuar de manera automática, ¿no? Pensar de manera automática y responder de manera automática. En cambio, por ejemplo, esta pregunta tiende a ir más allá del hábito y tiende a que la persona sea más precisa en su apreciación. Wow, le podemos decir, ¿no? Dependiendo de la respuesta que nos dé. ¿Y en qué cosas notas que estás en ese puntaje y ya no en 0? Entonces, yo le dije eso. ¿En qué notas que estás en 4? ¿Qué cosa es diferente en ti que te hace pensar, estoy en 4, ya no estoy en 0? ¿Mm? Y pedirle detalles, 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 detalles. ¿Sí? Este, es importante que la persona lo pueda narrar porque al narrarlo está construyendo una historia diferente. Y esa historia diferente le va a servir para leerse a sí misma, para interpretar su mundo, interpretar las cosas que le pasan. ¿Sí? Ah, y otra cosa que es importante mencionar aquí, en este enfoque, y yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Cuando ustedes hagan una pregunta, busquen que se las respondan, porque a veces uno hace la pregunta, la persona la entiende mal o no la responde, y uno se queda con la respuesta que no era y no con la respuesta que estaba buscando. Y no es porque querramos que nos respondan, porque nos gusta que nos respondan, sino porque esa respuesta es terapéutica. La pregunta tiene que hacer que se muevan cosas en la persona, una percepción diferente, ¿no? Que pueda iluminar esos recursos que estamos buscando, que les eche luz encima. Y si uno no busca su respuesta, pues como que no está haciendo una buena labor, creo yo, ¿sí? Claro, muchas veces los que no buscan la respuesta que quieren son los que recién están comenzando, ¿no? Que se sienten muy prudentes. Es lo que yo llamo la prudentitis, ¿no? El exceso de prudencia. Hay que ser prudente, respetuoso y todo lo demás, pero no al punto de que uno se inhiba, ¿no? De hacer un buen trabajo. En caso de que nos diga 0, suponte que nos diga 0, porque puede ser que nos diga de 0 a 10, pues estoy en 0. Está bien. ¿Cómo te vas a dar cuenta que estás en 0.1 o en 0.5? O sea, un poquito, que avanzaste un poquito, ¿sí? No mucho. ¿En qué lo vas a notar? Esto sería una pregunta de proyección a futuro, porque aquí no estamos hablando del presente, porque nos acaba de decir que en el presente no nota mejorías, pero no nos vamos a quedar, ¿y por qué no notas mejorías? Y cuéntame qué pasó, porque es nuevamente entrar al problema y ya sabemos que si entras en el problema, lo que vas a tener es más problemas. Hay una especie de aforismo en el enfoque, ¿no? Que se llama, que dice, habla de problemas y tendrás problemas, habla de soluciones y tendrás soluciones. Entonces aquí nos vamos al futuro. Bueno, en el presente no identificas mejorías, no hay problema. Vámonos al futuro. ¿Cómo te imaginas las mejorías que van a haber? ¿Sí? ¿Cómo deseas sentirte de aquí a 2 días, pongamos? O a 24 horas, mejor. ¿Qué es lo que vas a notar? Y nuevamente pedir todos los detalles que se pueda pedir. Claro, sin sobrecargar a la persona, pero tampoco quedándonos con una o dos cositas, ¿no? Otra cosa que es muy importante es trabajar con lapsos de tiempo muy breves. No digo que la sesión tiene que ser breve, sino que la proyección a futuro en una persona en crisis tiene que ser muy breve, porque las experiencias que están viviendo son muy grandes, ¿sí? Es decir, tienen que procesarse con lentitud. O sea, una persona que está viviendo una situación de crisis, probablemente está viviendo una situación existencial de su vida,
muy grande, terrible, ¿sí? Es como, no sé, que le den a comer, que la vida le haya dado a comer un trozo de carne de este vuelo y encima cruda. Y por consiguiente va a tener que hacer la digestión muy lentamente. Entonces no podemos pedirle que se ponga a pensar qué cosa quiere lograr de aquí a fin de año. De repente ni siquiera está segura si va a llegar a fin de mes. ¿Mm? Entonces tenemos que pedirle que piense en plazos muy breves, para que no caiga en el desaliento y no lo hagamos sentir que va cuesta arriba, ¿no? Entonces, lapsos de tiempo acotados, no más de 24 horas. Por ejemplo, a esta señora que les menciono, yo le dije, ¿qué necesitas para poder dormir esta noche, por ejemplo? Porque me decía que no podía dormir. ¿Qué necesitas? ¿Sí? Y empezamos a hablar de algunas alternativas que podía tener, ¿no? Desde de repente pedirle a su mamá que duerma con ella para no sentirse sola, o decirle a su mamá que se encargue de ciertas actividades que ya no podía hacer, hasta pensar de repente en llamar a algún médico y pedirle que le recete una pastilla para dormir, que no está prohibido, dicho sea de paso, ¿no? Lo que sea que la persona necesite, pues, ok. ¿O qué necesita de repente de hoy para mañana? ¿O cómo cree que puede estar de hoy para mañana? ¿O qué cosas puede hacer para que mañana esté un poquito mejor que hoy? Entonces jugamos con ese lapso de tiempo muy breve, porque pedirle más es forzar mucho la máquina, ¿no? Y repito, puede venir el desaliento y puede venir el no sé, no se me ocurre nada, no sé qué hacer. Bien, ¿qué más? Ah, bueno, y otra estrategia, que no sé si se me ocurrió a mí, probablemente, pero en todo caso, más allá de quién se le ocurrió, puede ser útil, ¿no? Antes que mejorar, primero no empeorar, ¿sí? Porque como las personas vienen tratando de salir de ese problema, pero no lo consiguen, que nosotros nos sumemos a ese discurso, pues probablemente nos pueden neutralizar. Entonces, una forma de pedir poco a la persona, siguiendo la filosofía del enfoque, es decirle, mira, en este momento, más que ponerte a pensar qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer para que esto no ocurra, tenemos que ver qué hacer para que esto no empeore. ¿Mm? Entonces, muchas crisis son mantenidas por el intento desesperado de solucionar las cosas, ¿sí? Una estrategia útil es explicarles que tan importante como resolver lo que les aqueja es no empeorar las cosas, porque si las cosas empeoran, pues la solución se va a alejar mucho más, ¿sí? Entonces, invitar a la persona a reflexionar sobre qué opciones tienen o qué opciones han estado aplicando también, ¿sí? Para que lo que ahora es malo no se ponga peor. Eh, Sobre todo para las personas que te dicen que todo está igual, que la situación no ha mejorado ni un ápice. Pues ahí le decimos, en medio de todo está bien, no ha mejorado nada, pero tampoco ha empeorado nada. ¿Por qué no ha empeorado? ¿Qué cosas crees tú que estás haciendo o están haciendo para que esto no se ponga de gris a negro, ¿no? ¿Qué cosas están haciendo? Entonces, también es una forma de activar esos recursos que, insisto, por ahora son de sobrevivencia más que de resolución. Muy bien. Con esto ya vamos terminando. Después, si tienen deseos y todavía hay energía, podemos ver algunas preguntas que tengan, ¿no? Hay que tener cuidado con dos cosas. De alguna forma, como que ya anticipé una de ellas, ¿no? Bueno, las dos en realidad. Cuidado de no caer en el optimismo estúpido. Y eso de optimismo estúpido son palabras de Bellevach, ¿sí? De Mark Bellevach. Que no estemos ajustados con la persona, que escuchamos, pero caramba, nos lleva pues a querer ponernos optimistas y tú puedes, hermano, ¿no? Y ánimo, ¿no? Y vas a ver que todo va a mejorar. Eso puede caer bien a algunos y a otros les va a caer muy desabrido. Va a sentir, esta persona no me está escuchando. Esta persona no me está escuchando, se está escuchando a sí misma, ¿sí? No nos vamos a poner a llorar con la persona, pero tampoco caigamos en el optimismo estúpido. Hay que ser terapeutas. ¿Mm?
Y la segunda, el segundo error potencial es que nos quedemos cortos. ¿En qué sentido? Que sería el error contrario al primero, ¿no? Que solo escuchamos, asentimos, nos pusimos rollerianos extremos, ¿no? Del de ahí no salimos. De repente por ahí hacemos un parafraseo, pero de ahí no salimos. Sí, hay que escuchar, sí, obviamente. Y cuando se trata de una persona que está en crisis emocional, con mayor razón, pero no basta con escuchar. Tenemos que buscar esos recursos, como ya acabo de explicar hace un momento, ¿no? Entonces, el enfoque de soluciones puede estar funcionando bastante bien en esta situación, porque por ahí algunas personas un poco críticas, no todos los enfoques son para todo el mundo, dicen que en situaciones de crisis, pues el enfoque de soluciones no funciona. No, claro que funciona y funciona muy bien. Y tú puedes lograr que las personas con las que trabajas te sorprendan, ¿no? Sí. Bueno, voy a salir de aquí para poder ver si tienen alguna pregunta. César, Sí, ¿me escuchas? sí te escucho. Hola, buenas noches a todos. Hay algunas preguntas que he copiado del Zoom y del Facebook. ¿Te las ¿Ya? comparto? Sí, por favor. Bien. Carol en el Zoom dice, en algún momento al inicio cuando comentabas, ella comentaba o preguntaba, ¿no? Lo importante lo determina el paciente. Te leo tres porque son tres. O Ya. respondes. Sí, léeme, por favor. Listo, entonces ese es uno, ¿no? Lo importante lo determina el paciente. Luego, Tilly en el Facebook te pregunta, ¿no? ¿Cómo ayudar a afrontar en una situación de crisis como en esta pandemia y que en esta coyuntura se entera de que su esposo le es infiel? Se entera por mensaje que lee en su teléfono. Él acepta que intentaba solamente. Ella comenta que hace 8 años no tienen intimidad sexual, tienen 3 hijas, él no tiene a dónde ir. Y bueno, agradece. Y luego Rosario Lavalle menciona, ¿no? Que hay personas que viven crisis de pánico. Esos Ya. tres son. Eh, ok, gracias. La primera pregunta, sí, lo importante lo determina el cliente, siempre y cuando, vuelvo a repetir, lo que quiere lograr no sea algo, o lo que esté evitando tratar también, ¿no? No sea algo ilegal o dañino para ellos o dañino para otros, ¿sí? O sea, no es que nosotros somos bustos parlantes que no intervenimos en nada. Debemos tener criterio para poder distinguir si es algo que yo debo respetar o no. Si viene una persona y me dice, yo no pienso tener hijos, yo me acabo de casar y no pienso tener hijos, uno podría sorprenderse y decir, ¿para qué rayos se casó, no? Pero yo no puedo, ¿cómo se llama? Decirle, oye, no, pero estás mal, debes tener algún problema, ¿no? Como si es natural que quieras tener hijos. Oye, eso de los hijos te los guardas para ti, ¿sí? Pero si la persona te dice, yo no quiero tener hijos, pues punto, no quiere tener hijos. Eso no es ni ilegal, ni dañino, ni nada. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno puede encontrar daño donde no lo hay. No, como no va a ser dañino, que no quiera tener hijos, esa relación va a ir muy mal, pobre marido, ella no quiere tener hijos. Pues sí es dañino. No, uno puede como que estirar las cosas, ¿sí? Y terminar viendo lo que quiere terminar viendo, ¿no? Bien. El segundo era Un caso de un caso. una Ah, ya, pareja. Sí. ya, sí, gracias. Bien. Este, bueno, allí tendríamos que preguntarle qué es lo que quiere la persona o las personas involucradas. Sin conocer muy en detalle el caso, obviamente hay que conocerlo un poco más, yo le diría a la persona que por ahora no tome decisiones apresuradas, ¿sí? Claro, esa es una idea mm, que yo tomé o de alguna parte, no sé. En situaciones muy complicadas, donde hay mucho humo, yo siempre
siempre uso esta metáfora, ¿no? Una situación de crisis es como si fuera un terremoto. O la casa se cayó completa o se cayó un pedazo de la casa. Inmediatamente después del terremoto puede haber mucha polvareda, porque si se caen estructuras de cemento y esas cosas, puede haber mucha polvareda y pueden haber tirados por ahí, cascotes y todo lo demás. Entonces, en ese momento, tomar decisiones apresuradas sin ver muy bien el terreno que estamos pisando, pues puede ser peligroso, ¿no? Puedes tomar decisiones de las que después te puedes arrepentir. Entonces, salvo que hay una cuestión de vida o muerte, oye, salgo corriendo o me quedo aquí, ahí tienes que decidir. Este, yo en ese momento, yo no le diría o bótelo, o que se vaya, o se pare, ¿sí? Habría que analizar un poco el contexto también, ¿sí? Pero les diría que hasta donde se pueda lo tomen con calma y me enfocaría en tratar de ver qué iniciativas está tomando o puede tomar de repente esta señora para que esa calma, en alguna medida por lo pronto, pueda ser accesible para ella, ¿sí? ¿Qué recursos tiene esta persona de los que puede echar mano para poder desarrollar un mínimo de calma que le permita sobrellevar esto hasta que puedan de repente salir de la casa, enfriar la situación y poder decidir qué hacer, ¿no? Pero en este momento tomar decisiones apresuradas no funcionaría bien, creo yo. Y con respecto a las crisis de pánico, tal vez no son esas crisis a las que yo me he estado refiriendo aquí, sino son las crisis a las que yo me he estado refiriendo son más bien como resultado de algo terrible que ha pasado en mi vida. Por ejemplo, me enfermé, me diagnosticaron coronavirus, me quedé botado en el extranjero, alguien ha muerto, o me quedé sin trabajo por culpa de esta situación, o de repente tengo un hijo enfermo y no sé a dónde llevarlo porque no tengo plata, cosas así. En cambio, una crisis de pánico, en realidad podríamos llamarle más bien un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, se maneja de otra perspectiva, de otra forma. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay más preguntas, Tere. Sí, hay varias, no sé si te las leo todas. En el Zoom han colocado. Mejor una por una, porque si no, la primera va a ser que me olvide de la segunda o la segunda de la primera, ¿no? Sí. A ver, cómo acompasar los recursos y excepciones encontradas a sus cotidianidad o inclusive volverlo un hábito. Bueno, acá me voy a permitir usar como metáfora algo que también a veces uso en las clases. Hay un experimento que ustedes pueden encontrar en YouTube que se llama el gorila invisible, ¿sí? Este, un experimento donde 6 personas empiezan a intercambiar pelotas, ¿sí? Y al, al que está mirando el video le dicen cuente cuántos pases de pelota se han hecho. Son 2 pelotas dando vuelta entre 6 personas. Y tú te concentras contando los intercambios de 2 pelotas dando vueltas, ¿no? ¿Sí? De mano en mano. Y después sale el número, ¿no? ¿Contó usted, digamos, 14 pasos? Bueno, no sé, de repente no fueron 14, conté solamente 12, ya bueno. ¿Y vio al gorila? ¿Gorila? ¿Qué gorila? Bueno, resulta que si tú rebobinas el video, en algún momento, un tipo vestido de gorila aparece en escena, se pone en medio de las 6 personas que están intercambiando las pelotas, que están pasándose las pelotas, saluda a la pantalla y luego se va. Tú has estado tan concentrado contando los pases de pelota entre ellos que, ¿cómo se llama? No viste al gorila. Estuvo en tu campo visual, pero no lo viste. ¿Mm? Ahora, yo hice ese experimento porque yo estuve dentro del 70% que cuando ve ese video no ve al gorila. Bueno, ya les anulé, creo, el experimento para ustedes porque cuando lo vean van a ver el gorila. Pero, fue un spoiler terrible. Pero lo más interesante es que yo dije, oye, no puede ser, no puede ser. A ver, voy a poner otra vez el video, me voy a concentrar bien, 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 ¿sí? Y voy a tratar de no ver al gorila otra vez. No, ya no puedes. Una vez que viste al gorila, ya no puedes dejar de verlo.
Entonces, en este caso, cuando la persona identifica la excepción, identifica el recurso, identifica el cómo estuve haciendo esto que parece que me funciona, y para que lo identifique tú has tenido que focalizarte en eso y hacerle las preguntas correspondientes, aplicar pues esos 4 momentos del trabajo con excepciones, pues probablemente esta persona ya no va a poder dejar de ver lo que le funciona. ¿Mm? Entonces, la idea es que ese recurso, esa excepción, se convierta en una sugerencia. O bueno, esta palabra no me gusta mucho, en tarea para la casa. O sea, que la persona salga del consultorio o del trabajo que tú has hecho con él, con ella, con algo que hacer en casa, y ese algo que hacer sea la instrumentalización de ese recurso, de esa excepción. ¿Mm? Y la próxima sesión tú vas a conversar sobre eso. La próxima sesión tú le vas a preguntar qué cosa ha ido mejor y luego le vas a preguntar cómo ha hecho para que eso que va mejor vaya mejor. Y así, en unas cuantas sesiones que tienden a ser menos de las que uno se imagina, la persona se va empoderando porque empieza a darse cuenta de aquello que le sirve, de aquello que le funciona, y por sí solo lo empieza a eh, incorporar como parte de su vida y se desarrolla, si lo podemos ver así, como un nuevo hábito, ¿no? Así como era un hábito lo que hacía antes que lo mantenía en el problema, pues ahora puede ser un nuevo hábito el hacer ciertas cosas que lo mantienen lejos del problema o por lo menos mantienen al problema ahí a cierto nivel, ¿no? Bien, ¿qué otra pregunta, Tere? Espero haber respondido lo que me dijeron. ¿Es importante el uso del lenguaje presuposicional en intervención en crisis? Gracias. Sí, importantísimo, ¿no? Importantísimo, porque el lenguaje presuposicional hace que la persona se vaya posicionando mentalmente en esa realidad que tú estás ayudándolo a construir. En lugar de decirle, oye, si te sintieras bien, ¿cómo lo notarías? Le dices, cuando te sientas bien, ¿cómo lo vas a notar? Porque es un lenguaje más afirmativo, es un lenguaje que genera en el cliente la sensación de inevitabilidad de que las cosas van a mejorar, ¿sí? Hace que la persona sienta, sin proponérselo, que es inevitable que mejore. Entonces, es importante entender en qué consiste el lenguaje presuposicional y es importante convertirlo en parte de nuestro repertorio. Yo no lo uso siempre, ¿sí? En mi vida cotidiana, pero lo uso la mayor parte del tiempo cuando trabajo haciendo terapia, ¿no? Y, pero es importantísimo que uno lo entienda, porque está un poco, me doy cuenta que es un poco tranca a veces que las personas entiendan a qué nos referimos con esto, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra pregunta, Tere? Luego hay varias preguntas que voy a intentar fusionarlas. ¿El enfoque centrado en soluciones funciona en traumas, por ejemplo, violencia familiar, abuso sexual, situaciones de adolescentes, en casos de crisis? eh, y luego también comentan incluso una situación de una hija que le ha comentado a su mamá que su primo la manoseó y la niña no quiere que se le comenten a nadie. ¿Es correcto respetar su deseo? Ujú. Ya. Bueno, partamos por lo último. ¿Es correcto respetar su deseo? Depende, depende. Porque si la niña todavía está siendo manoseada, si la niña está bajo riesgo, pues sí o sí. De todas maneras tenemos que denunciar ese asunto. Ahora, aquí hay cuestiones de índole legal, ¿no? Si un psicólogo, un terapeuta es testigo o se informa de que alguien está siendo víctima de ese tipo de abuso, es su deber darlo a conocer. Pero primero tiene que asegurarse que la persona esté segura, ¿no? No es que uno tiene que ir corriendo necesariamente a decir, uy, 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 mira lo que le ha pasado a esta niña. De repente tal vez tiene que trabajar primero para que la niña no se muera de miedo de repente, ¿no? De el hecho de que comenten lo que ha pasado, pero de que tiene que salir a relucir, sí. Por una cuestión legal, porque nosotros como profesionales estamos sujetos pues al marco legal, ¿no? Del país. Y también porque una forma de
acabar con este tipo de abusos es que salgan a la luz. ¿Mm? Entonces, la respuesta sería, con prudencia, mirando bien que el ir corriendo con la noticia no vaya a empeorar las cosas, pero no significa eso que no lo hagamos. De todas maneras, tenemos que dar a entender que sí, o tenemos que comunicar que sí. Eh, Miren, el enfoque de soluciones, la terapia centrada en soluciones, funciona más que para temas de violencia y ese tipo de cosas, o sea, para problemas genéricos me refiero, funciona para problemas específicos. ¿Se puede usar en una persona que ha sufrido una violación? Sí. ¿Se puede usar en una persona que ha sufrido un trauma? Sí. De hecho, la próxima videoconferencia va a ser sobre el tema del trauma, ¿no? Desde el enfoque de soluciones. Este, o sea, se puede usar en términos de categoría en todo, pero específicamente en problemas concretos. En problemas concretos. Además, como no nos vamos, eh, no nos vamos a, ¿cómo se llama? A centrar demasiado, ¿no? En el problema, nos vamos a centrar en lo que quiere conseguir la persona, así se trate de una violación, no es que le vamos a hacer catarsis, ¿no? Mira, acá te doy una correa para que le des imaginariamente a ese cojín que representa a tu violador. No, nos vamos a centrar en lo que la persona quiere hacer, en la nueva historia que quiere construir, ¿sí? Entonces, más que pensar en qué tipo de problemas se puede utilizar, es más bien ver en qué tipo de soluciones se puede utilizar. Y yo diría que en todos. Y no quiero con esto caer en una especie de triunfalismo, ¿no? ¿Algo más, Tere? Sí, qué principales cualidades debería tener un terapeuta centrado en soluciones? Y si se puede mezclar este enfoque con otros como la sistémica gestal. Sí, bueno, se puede mezclar, sí. ¿Qué tipo de cualidades? Buena pregunta. Con decir que a mí me decían que yo no era para la clínica porque era demasiado serio y bueno, parece que el destino se encargó de rebatir eso. Eh, yo no creo en eso de los perfiles del terapeuta, ¿no? No creo en eso. Yo creo que cualquier persona con suficientes habilidades, más que cualidades, puede aplicar esto, ¿no? Desde los que son muy parlanchines y muy extrovertidos, los que son muy tiernos y suavecitos, o también las personas que pueden ser serias, ¿no? O muy puntuales. Pero si tienes la filosofía bien impregnada en ti y la has convertido en habilidades, pues probablemente vas a ser un buen terapeuta, ¿no? Entonces, yo creo que es importante creer en esos principios y buscar a través de mil y un formas cómo llevarlo a la práctica. ¿Mm? Sí. ¿Qué más? El caso que pone una joven donde dice que tiene una amiga que se ha contagiado de COVID y tiene esta chica tiene un niño de 9 años. En su casa vive la mamá, su hermana y el niño. Y el niño de 9 años es el más afectado, que no puede morir, que no puede dormir, que teme por la muerte de su mamá. ¿Cómo podrían ayudarlo? Ya. Bueno, aquí voy a ponerme un poquitito más sistémico. Ojo, el enfoque de soluciones es también sistémico, ¿ah? No se olviden que dentro de la gran constelación, la gran familia de terapias sistémicas, hay diferentes escuelas, ¿no? ¿Ya? No vayan a asociar terapia sistémica solamente a trabajar con familias y lo demás no es sistémico. No, sí. A ver, lo primero que yo le diría a esta señora es que yo le preguntaría, ¿qué cosa está viendo tu hijo en ti actualmente? ¿Qué tipo de actitud? Entonces, probablemente se está dando ahí una interacción angustiada, ¿no? Probablemente la señora se ha angustiado con su enfermedad, con el temor de contagiarlo al niño o con el temor de contagiar a otros, y eso no se puede ocultar. Entonces, probablemente el niño está viendo esa actitud, esa cara de angustia o algo parecido, y ahí se está tejiendo una especie de juego de tenis entre la mamá y el niño y de repente otros familiares donde la pelota que se intercambian es la angustia. Se está creando un partido angustiado o angustiante. ¿Qué tendría, después le preguntaría, qué tendría que ver tu hijo en ti para empezar a calmarse?
Porque si ustedes piensan que la angustia es del niño y todo, solo del niño y mora en el niño y se debe a características del niño y no tiene nada que ver con el contexto, pues están completamente equivocados, ¿sí? Porque todo es relacional, todo es relacional. Entonces, si la mamá de repente puede empezar a implementar algún pequeño cambio en relación a su hijo lo va a notar y probablemente también va a empezar a calmarse. ¿Mm? Lo puedo afirmar con esa seguridad porque lo he visto no una, sino docenas de veces. ¿Sí? Por eso es que a veces, bueno, no a veces, muchas veces, yo prefiero, cuando se trata del problema de un niño, trabajar más con los padres o los cuidadores que con el propio niño. No es que el enfoque de soluciones no pueda funcionar con niños, funciona muy bien, pero es más por una preferencia mía, ¿no? ¿Sí? Yo necesito gente que pueda expresarse verbalmente con mayor facilidad. Y bueno, he notado que cuando trabajo con los padres, le llueve a los hijos positivamente. Entonces no necesito tener al niño ahí sentado mirándome la cara, ¿no? ¿Mm? Entonces le diría a la mamá, vamos a calmarnos un poco, en la medida de lo posible. Habría que ver qué otros temores pueden haber allí. No sé si la enfermedad se ha complicado o qué cosa. A veces también es necesario, en las personas que están en crisis, darles alguna información verídica que les pueda servir para tocar piso. Porque a veces las personas, buena parte de su crisis, digamos, viene por el hecho de que la información que manejan sobre su situación no es necesariamente, eh, vamos a decir, correcta o útil, ¿no? Entonces, cuando las personas reciben alguna información que les puede servir, pues como que las cosas van, digamos, teniendo un marco un poco más adecuado, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta. ¿Algo más? Hay que tomar en cuenta el momento de crisis para poder aplicar las técnicas. Se acudió a terapia en el mismo instante de crisis. ¿Cómo se actúa como terapeuta? No, se actúa como lo he dicho durante toda esta videoconferencia, escuchar, tratar de ver si la persona se siente segura o no. Eva Lipschitz dice que el terapeuta cuando enfrenta una situación de crisis tiene que estar dispuesto a cumplir dos roles. El rol de terapeuta, obviamente, pero también el rol de agente social, ¿no? A veces uno tiene que dejar de lado temporalmente la parte psicológica y ver si la persona necesita algún tipo de apoyo social, material, legal, médico o lo que fuere, ¿sí? Una persona que está en peligro, uno no puede estar ahí pues analizando puramente lo psicológico y decir el resto no tiene que ver conmigo porque soy psicólogo. No, a veces es necesario que uno se tenga que meter en el asunto para ver si hay seguridad, si la persona está, no si se siente segura solamente, sino si está segura, si es que no hay amenazas en ese momento. Entonces, si es que las cosas parecen estar calmadas, no hay amenazas ahí en ese momento, pues entonces dejar que la persona hable y luego indagar por sus estrategias de afrontamiento. ¿Cómo está afrontando esta situación? ¿Cómo está haciendo para que la situación de lo mala que está no esté peor? Ese tipo de preguntas son las que van a hacer que el cliente empiece a tomar conciencia de que sí está ayudándose a sí mismo, de que no está tan desguarnecido o tan abandonado como puede sentir que está, ¿no? ¿Sí? En medio de todo, las personas piensan, no sé qué hacer, pero en realidad de repente empieza a darse cuenta que sí está sabiendo qué hacer. ¿Mm? Entonces, yo creo que el procedimiento es en esencia, o los lineamientos generales son los mismos para todos, para toda persona que esté en crisis. Simplemente es cuestión de ir adecuando a cada caso concreto, ¿no? ¿Algo más, Tere? Creo que con esto podemos terminar. Como que dice, lo primordial es primero buscar estrategias antes que soluciones. En crisis, estrategia de sobrevivencia, sí. Si es que se pueden abordar soluciones, pensar en términos de solución, pues mejor que mejor, pero dependiendo del caso, ¿no? En mi experiencia, una persona en crisis, en un momento no la ve, no la ve.
Entonces, nosotros tenemos que contentarnos con poco y hacer que la persona por ahora se contente con poco para crear las condiciones y después buscar más. Ir, digamos, un paso más allá si se quiere, ¿no? Pero si vamos demasiado rápido, somos demasiado ambiciosos, pudiera ser que no seamos de mucha utilidad. ¿Mm? Bueno, gente, estoy muy, muy reconocido con todos ustedes, tanto por acá por el Zoom como por el Facebook. Nos han estado acompañando una buena cantidad de personas. Muy agradecido por sus preguntas y espero que esto sea de mucha utilidad para ustedes. Después vamos a estar colgando el video para que puedan acceder los que quieran y los que no hayan entrado a la hora. Entonces, en lo que a mí respecta, nos estamos despidiendo hasta dentro de unos días que vamos a anunciar también la siguiente videoconferencia. Muchas gracias, no se olviden de quedarse en su casa y nos estamos viendo. César, una pregunta, Sí, para técnica. ¿Apago la grabación y luego finalizo? claro, sí, exactamente. ¿Y en grabación es el de pausa o el cuadrado el que está de stop? El de stop. Ya. Muy bien. Bye. Que la fuerza los acompañe.